Quiero que tomes tu Biblia y si no voy corriendo por ella, tenla a la mano porque cada ocasión que predicamos utilizamos lo más posible la Biblia, ¿verdad? Porque de eso se trata. Enseñamos de las Sagradas Escrituras. Y bueno, yo te voy a pedir que tomes tu Biblia y repitas ahí conmigo: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me hablará la bendita palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón receptivo, mi vida no será igual. Entonces voy a comenzar este tema de la palabra de Dios. Hoy te hablaré de la misericordia, de la gracia y del favor de Dios. Tres palabras que se repiten, se leen mucho en las Sagradas Escrituras y sencillamente yo quiero hablarte lo que significa cada palabra. Definitivamente no puedo entrar a profundidad porque solamente hablar de cada una de estas tres palabras implicaría todo un seminario, días. Entonces, ahorita yo hablaré de manera generalizada de lo que es cada una de estas palabras muy poderosas, y hoy te voy a compartir lo que dice la palabra de Dios, las Escrituras. Voy a empezar con la palabra misericordia. Misericordia, ahí te va a aparecer en pantalla. No es no recibir lo que merecemos. Así, con esa sencillez. Misericordia es que Dios nos dé que Dios no nos dé el castigo que merecemos. Misericordia es no recibir aquello que merecemos. ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios? Yo por ahí te puse tres incisos y yo quiero que vayas conmigo en esto, con las escrituras en tu mano, ¿verdad? Vamos a comenzar con Lamentaciones 3, 22 y 23. Primeramente, la misericordia de Dios se muestra en que Dios no nos consume o nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Estoy hablando de nuestras mal comportamiento, de situaciones que hemos hecho y que hemos dañado a lo largo de nuestra vida a nuestros semejantes, cosas a veces horrendas que hayamos hecho. Y Dios ha sido misericordioso, esto es, no pagándonos aquello que nosotros merecemos. Aunque vendrá un día en que Él dará a cada quien según sus obras, pero Él está pasando por alto de alguna manera nuestros pecados hasta que nosotros vengamos a Él. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y mira lo poderoso de este pasaje a continuación: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso es asombroso. Las misericordias de Dios se renuevan cada día. Mira, mira cuán grande es el Dios que tenemos, que cada día nos renueva su misericordia. Hoy, domingo 16, amanecimos con una renovación de la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Ese es el Dios que tenemos, ¿verdad? Que no nos consume o paga conforme a lo que merecemos. Y luego, el otro inciso B dice: la misericordia de Dios nos hace accesible el perdón de Cristo en la cruz. Esa es la maravilla del Dios que tenemos. Hay un acceso completo al perdón de Cristo que Él ganó
en esa cruz para con nosotros. Él pagó por todos nuestros pecados. Uno de mis pasajes que he pronunciado desde que era muy jovencito es: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Es tan maravilloso que Dios se humilla a mirarnos. Literalmente es tan maravilloso que Dios tenga esa actitud hacia nosotros de tal manera que aunque merecíamos el justo juicio, merecemos la condenación eterna, por su misericordia se acerca a nosotros de tal manera que envió, con un plan ya trazado, envió a Jesucristo para que Él derramara su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Inciso C, por su gran amor. Y esto quiero compartírtelo. La misericordia es una extensión del amor de Dios, literal. La misericordia es una extensión del amor de Dios y la renueva cada mañana, y nos la mostró al enviar a Jesucristo al mundo para que muriera por nosotros en una cruz. Entonces, por su gran amor, dice Efesios 2, 4 y 5, Dios, que es rico en misericordia, nos hizo vivir cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, esto es, en nuestros pecados, en nuestros delitos. Tanto es el amor de Dios y tanta es la riqueza en misericordia. La Escritura dice claramente que Dios es rico en misericordia, es abundante en misericordia. No nos da así como que poquito, nos da abundancia de misericordia día con día, de tal manera que no nos paga conforme lo que nosotros merecemos. Dios llega a la humanidad, a todos los que me están escuchando, los que van a escuchar posteriormente este video, este audio, es que Dios llega a la humanidad en términos de misericordia. Dios llega, la manera en que Dios quiere conectar a la humanidad es a través de misericordia. Si Él llegara a través de la justicia, no habría ningún ser humano ya. Si Él llegara a través de la justicia, no habría manera de obtener perdón. No habría manera, pero Dios en su misericordia extendió su amor al enviarnos a Jesucristo para que ahora nosotros tengamos relación con Él. Nosotros estábamos en enemistad con Dios, pero por su misericordia proveyó un plan para que tú y yo volviésemos a estar en amistad con Dios. Vuelve ahora pues en amistad con Dios y por ello te sobrevendrá bien. Yo quisiera que oremos y le digamos a Dios: gracias por tu misericordia. Si tú puedes hacerlo en este momento, cierra tus ojos y dile al Dios Todopoderoso: gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias porque no me pagaste o no me has pagado conforme a mis delitos y a mis pecados. Gracias porque tu misericordia es la extensión de tu amor y me lo mostraste al enviar a Jesucristo para el pago de todos mis pecados en esa cruz. Por el derramamiento de sangre, Dios, tengo el perdón de todos mis pecados. Muchas gracias por el perdón eterno. Muchas gracias por ese amor eterno que se renueva día con día en esa misericordia que nos tienes. En el nombre de Jesús.
Amén. Recuerda siempre su misericordia. Recuerda que la manera en que Dios quiere conectar contigo es a través de su misericordia, de tal manera que Él eh, te ofrece los brazos abiertos para que vengas a Él a través de Jesucristo, a través de decirle, perdóname, Señor, todos mis pecados. La misericordia ha hecho que tú tengas un perdón total, de tal manera que Cristo murió por toda la humanidad, pero para que ese perdón total sea aplicado a tu vida, tú lo tienes que suplicar, tú lo tienes que pedir al Padre, tú le tienes que decir, Señor, perdóname, te agradezco esa amor eterno, Señor, te agradezco esa misericordia que se renueva cada día. Te pido que entres a mi vida, abro las puertas de mi corazón para que Jesucristo entre. Te voy a hablar ahora de la gracia, ¿verdad? Por ahí viene otro punto que tiene que ver cómo las misericordias de Dios se renuevan, cómo Dios es rico en misericordia. Pero ahora entro al punto de la gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos. Interesantemente, misericordia es no recibir lo que merecemos, como los justos juicios, los castigos, pero gracia es recibir aquello que no merecemos. Primeramente, gracia significa algo maravilloso. Es un regalo inmerecido para Dios extender su bondad a aquellos que, como te menciono, no lo merecemos. La Escritura dice en Efesios 2:10, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. La gracia es abundante para nuestra salvación. Estuve estudiando acerca de la gracia, y la gracia también tiene que ver con agacharse o inclinarse. En uno de los salmos dice literalmente que Dios se inclina a mirarnos. Dios pudiera ya dejar a la humanidad, pudiera, ¿cómo decirte?, olvidarse de nosotros, pero Él se inclina a mirarnos, se inclina a socorrernos, se inclina a ayudarnos, se inclina a auxiliarnos, se inclina a extendernos su salvación. Esta asombrosa gracia, dice por ahí en el otro punto, lo llevó a derramar su sangre como el precio, como el pago de nuestra salvación, como el precio de nuestra redención, como el precio para el perdón de todos nuestros pecados. Solo el derramamiento de la sangre de Cristo es suficiente para satisfacer las demandas de Dios. Dios tiene una demanda de justicia. Ningún ser humano podemos alcanzar la demanda de la justicia de Dios. Es como si quisiéramos saltar 300 metros sin ninguna cosa de por medio, ¿verdad? Es como si yo intentara saltar 300 metros. Es imposible, no hay manera, ¿verdad? Fuera de lo caricaturesco y de las cosas que nos ponen, ¿verdad? Como en las películas y cosas así, no. Pero yo te estoy hablando solamente para ilustración. No podemos, hay muchas, eso sería imposible, ¿verdad? De alcanzar la demanda de Dios. Y Dios, por su gracia, ese regalo inmerecido, la extiende a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, tenemos perdón por su sangre, tenemos acceso a Dios por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la gracia de Dios, el perdón de todos nuestros pecados. Maravillosa gracia. Todo
todos nuestros pecados son perdonados por Jesucristo. Por eso decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracia otorgada desde el cielo que sin merecerlo, Él la derrama sobre nuestras vidas. Bendito Dios por esa gracia. Bendito Dios que es rico en misericordias, como te había dicho, y Efesios 1:7 también dice que tiene muchas riquezas de su gracia. En otras palabras, Dios es abundante en misericordia, pero también es abundante en gracia. No te minimiza, no te chiquitea la gracia, no te la pone así como que a ver qué haces tú para yo derramártela. No, no hay nada que merezca que Él la derrame, pero la derrama para el perdón total de nuestros pecados a través de Jesucristo, quien pagó el justo juicio, quien pagó por nuestros pecados. Ahí el inciso C de este segundo punto, estoy poniendo, los atributos de Dios se caracterizan por las riquezas de su gracia. Dios es rico, es abundante en su gracia. Y así como nos da su misericordia al no darnos lo que merecemos, nos da su gracia al darnos lo que no merecemos. Aquí estoy, un servidor, aquí estoy yo, después de muchos años, viendo la riqueza de la gracia de Dios en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en la gente que ministramos. Dios es abundante en darnos aquello que no merecemos por el puro afecto de su amor, por su amor que nos tiene, por su pura voluntad. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros. Ya desde el inicio de la iglesia está apuntando hacia nuestros días para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios solamente se da a través de Jesucristo. La misericordia se extiende a la humanidad. La gracia tú solamente la puedes obtener a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma, sino solamente a través de Jesucristo. No hay una religión, no hay un credo, no hay un dogma, no hay una doctrina que te lleve a Jesucristo, sino la persona de Jesús. Que te lleve a Dios, sino la persona de Jesucristo. Jesucristo es el que por Dios te extiende la gracia, te extiende el amor inigualable, perdurable, incondicional, fiel, eterno. Esa es la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios extiende su misericordia cada día porque es rico en misericordia, pero Dios también extiende su gracia cada día porque Él es rico. Hay muchas riquezas de su gracia. Así de que yo quiero decirte hoy, puedes hacer una oración conmigo, porque Dios por medio de Jesucristo te ofrece gracia y misericordia. Entonces, demos gracias a Dios por esa gracia, por esa riqueza de su gracia para cada uno de nosotros. Yo te invito a que cierres brevemente tus ojos y le digas, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque eres rico, tienes riquezas en gracia. Gracias por ese regalo inmerecido que es la salvación tan grande
y eterna que me has dado, Señor. Gracias por tu amor derramado en Cristo Jesús para el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, que ha sido suficiente para satisfacer las justas demandas de Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Señor, te amamos, Padre. Suelta hoy las riquezas de tu gracia, Padre, y todo aquel que en este momento, Señor, crea en esa gracia que derramas, crea en esa salvación, crea en ese regalo inmerecido, Señor, que tú permitas y le hable tu Espíritu Santo, Señor, y Cristo venga a su vida y a su corazón, Padre. Te lo suplico, Señor. Quizás haya alguien que ahorita le quiera decir, Señor, abro las puertas de mi corazón para que Jesucristo entre en mi vida y viva para siempre. Reconozco que no merezco la salvación tan grande, pero hoy la recibo por tu gracia a través de Cristo. Así es de que recibo a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador personal. Dios, todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarte finalmente del favor de Dios. Y cuando hablo de favor, te estoy hablando de algo que Dios otorga por el hecho de que estás caminando en la gracia. Favor de Dios es algo que Dios te da porque eres su hijo amado, porque estás caminando conforme a sus propósitos en esta tierra, porque estás avanzando tu vida espiritual, tu vida emocional, la estás atendiendo, y Dios, que es rico también para mostrar su favor a todos aquellos que tenemos un corazón hacia Él, correcto, derrama su bendición sobre tu vida. El favor es aquello que te puede hacer distinguir, que te puede hacer sobresalir aún en medio de otras personas. Y no hablo de una competencia, te hablo de que Dios te favorece. Literalmente, mi vida ha sido transformada desde hace años cuando yo supe que soy favorecido de Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la gracia, porque hemos aceptado su misericordia y suplicado su misericordia, y porque estamos caminando en ese regalo inmerecido, en la salvación eterna, en el perdón de nuestros pecados, y estamos avanzando en los propósitos de Dios. Y entonces yo supe que era favorecido de Dios. Escúchame lo que te voy a decir. No estoy hablando de que Dios tenga hijos así como que preferidos. No te hablo de una preferencia de Dios. Te hablo de que su favor es derramado sobre todo aquel que camina en la gracia de Dios, que sabe de la misericordia de Dios y la ha aceptado, pero ahora camina en esa gracia de Dios, en ese don eterno, en esa salvación tan grande, en esa herencia que Cristo nos dejó, porque Cristo nos dejó herencia, no solamente una salvación tan grande, nos dejó su Espíritu Santo, nos dejó mandamientos, nos dejó maneras de que nosotros vayamos a Dios, formas de orar, y esa gracia es derramada. Entonces, cuando ese favor es derramado cuando tú caminas en la gracia. Así de que voy a comenzar diciéndote, vive con la mentalidad de que eres un favorecido de Dios. Te dije, yo hace años supe que Dios estaba a mi favor. ¿Y sabes cómo lo supe? Esencialmente
porque envió a Jesucristo a morir por mí en una cruz, pero también por muchas otras cosas, pero eso fue lo más grande. El que me podía condenar ya no me condenó. El que podía enviarme al infierno no me envió al infierno, me extendió su amor. Entonces yo supe que era un favorecido de Dios, pero aparte, yo empecé a ver su mano en una forma y en otra y en otra y en otra, y veía que el Señor me rodeaba, pero es hasta hace un poquito tiempo que estoy mucho más consciente del favor de Dios, y hoy te lo vengo a comunicar, porque tú puedes caminar con el favor de Dios. Vive con la mentalidad de un favorecido de Dios. Isaías capítulo 60, verso 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sabes? Ese pasaje que decimos mucho en las iglesias tiene que ver con vivir cargado del favor de Dios, cargado de la gloria de Dios, cargado de la presencia de Dios, cargado de la unción de Dios, cargado del propósito de Dios, de tal manera que Él te favorece y te bendice a donde quiera que vas. Y eres bendito en tu salir, y eres bendito en tu entrar, y es bendita tu canasta en casa, es bendita tu alacena, es bendito aquello en lo que pones tu mano, es bendito las cosas que realizas, y son benditas las cosas porque hay una extensión del favor de Dios para tu vida. Si tú caminas en gracia, debes de tener una mentalidad de favorecido de Dios. Te levantarás y Dios te hará brillar, porque somos luz en la tierra. Te levantarás y Dios te ungirá, te bendecirá. La acción de levantarte es estar en los propósitos de Dios, en los propósitos que Él te ha mandado para tu vida. Levántate y el Señor te hará resplandecer. En lugar de andar lleno de cargas, estarás cargado del favor de Dios con un mayor peso de gloria. En lugar de andar con cuitas, con tantas aflicciones, y de hecho las tenemos, las aflicciones, eso no significa de que Dios no esté dando su favor, porque muchas cosas pueden pasar también a los justos, a los que caminamos en gracia, pero eso no implica que no tengas el favor de Dios sobre tu vida. Vive con la certeza de que su favor está sobre ti. Tu favor te sigue a donde quiera que tú vas. Vive con esa certeza. Y si eso verás cosas suceder que parecían imposibles. Vas a maravillarte. ¿Sabes cuál es la acción de maravillarse en la escritura? Es como cuando uno abre la boca, pero porque está asombrado de las cosas que Dios está haciendo. Y literalmente sabes que el cielo está a tu favor. Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Tú bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás. Esto es lo que te vengo a decir, amado de Dios, amada de Dios. El Señor, como con un escudo, te rodeará de su favor. ¿Sabes lo que implica que Dios esté con nosotros? Dice Romanos 8, si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Sabes lo que implica estar rodeado de su favor? Te hace sobresalir en cualquier lugar. Mira la historia de José en la escritura, mira la historia de David, que todo en aquello que ponían su mano, Dios Todopoderoso lo prosperaba. Génesis 39:23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Eso es favor de Dios. Hay gente que dice, todo en aquello que pongo mi mano parece que se viene a menos. Hago algo y parece que se me vienen las cosas en contra. Hay mujeres que dicen, pues, me he enamorado de la persona equivocada y luego otra vez vuelvo a escoger otra persona equivocada. Hombres lo mismo. Y dicen, quiero emprender algo y no se me da. Quiero hacer algo y cuando como que ya ando a punto y no se me da. La diferencia es el favor de Dios, porque cuando viene el favor de Dios, Él te distingue y hace que exista un espíritu superior sobre ti y hace que vayas adelante en aquello que emprendes, en aquello que pones tu mano, el Señor lo prosperará, pero tienes que creer. Tienes que creer y llevar una mentalidad de favorecido, porque el Dios Todopoderoso, si tú ya estás caminando en gracia, te otorga su favor. Cuando Pedro echó sus redes después de la indicación de Jesús, ¿te acuerdas aquel momento, aquella historia que nos narra la Biblia en donde Pedro había intentado pescar en toda la noche y no se dio nada, no había peces aparentemente? Luego viene Jesús, ¿verdad? Y le dice, Pedro, ve mar adentro, vamos mar adentro y echa tu red, y hasta le indicó el lugar donde debería de echar sus redes, y querían sacar las redes y no podían de tanto peso, de tanta pesca abundante. Ese milagro se llama favor de Dios. Los milagros, cuando después de haber intentado quizás 3 años de tu vida, 4 años de tu vida, 5, 10, y dices, Dios, no se me da, pero si tú estás caminando en la gracia, viene Dios y le obedeces su palabra, y entonces echas las redes de nuevo y vas a ver la abundancia, la bendición del poder de Dios. Hoy vengo a hablarte de misericordia, gracia y favor. Cuando caminas en la gracia, el favor te pertenece. El favor es tuyo. El favor es derramado sobre ti. ¿Te acuerdas de aquella multiplicación de los peces? 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, y no había alimento para darles. El dinero no era suficiente para comprar de comer a todos. Y Jesús les dice, denles de comer, y como ellos insistieran con Jesús, le trajeron 5 panes y 2 pececillos, 5 panes y 2 pececillos, que traía un muchacho, un jovencito entre 12 y 14 años, y le llevaron los 5 panes y los 2 peces. Y Jesucristo oró por ellos, los bendijo, y luego mandó sentar a toda la multitud de 50 en 50, y pusieron eso sobre un canasto, a la vez vaciaron sobre otro y sobre otro y sobre otro, y dieron a toda la multitud, y sobraron 12 canastos llenos
de alimento. Eso se llama favor de Dios. Y quizás es algo en lo que no habías estado pensando, pero en estos tiempos requerimos el favor de Dios. En estas circunstancias requerimos el favor de Dios. En estas problemáticas que están sucediendo, problemas, sucesos, situaciones, necesitamos el favor de Dios. Y quiera Dios que estás abriendo tu mente y teniendo una mentalidad, ¿verdad?, de que con ese favor verás suceder cosas que parecían imposibles. Ya te hablé de Pedro, te hablé de la alimentación de los 5,000. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios no es escaso, nunca fue escaso y nunca será escaso. Pero tenemos que agarrarnos de los propósitos de Dios, caminar en ellos, obedecer, y vas a ver el favor de Dios sobre tu vida. Que las cosas salgan bien no es casualidad. Cuando alguien llega, te busca y te dice que sí a ese negocio que estás emprendiendo, eso no es casualidad, eso es favor de Dios. Cuando recibes algo que no esperabas, solo porque Dios puso en el corazón de otra persona ir hacia ti y decirte, mira, siento en mi corazón hacer esto por ti. Eso se llama favor de Dios. Hay personas que han quedado en situación muy complicada por la sesión en su trabajo, por la escasez de repente que está viendo en ciertas áreas, ¿verdad? Y si tú caminas en gracia, hoy te digo, recibe el favor de Dios. Recibe el favor de Dios. Agarra tu mentalidad y piensa diferente. Dios está a mi favor. Dilo, Dios está a mi favor. Finalmente, el favor de Dios se encuentra en seguir su voluntad. Una cosa es que vayamos conociendo la voluntad. Eso es un gran paso, es un gran conocimiento. Pero el hacer su voluntad te mantiene en esa gracia, en ese favor para hacer las cosas, para vivir diferente, para sobresalir, para ser cabeza y para no ser cola, para ir en tus emprendimientos, para que Dios corone tus esfuerzos, para que el Señor al caminar conforme a su voluntad vaya trayendo ángeles alrededor de ti que te cuiden y te defiendan. Eso hace el favor de Dios. ¿Cómo sé cuál es la perfecta voluntad de Dios en mi vida? Pues lo importante es ir continuamente a este libro. ¿Cómo puedo entender cuál es la voluntad de Dios para seguirla? Ven a este libro, ven a la palabra predicada, léete buenos libros, ¿verdad? Cristianos, de gente probada de Dios. Y definitivamente dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, 105. Ahí se entiende la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es como una luz que te va alumbrando y sabes perfectamente hacia dónde seguir. Eso es el entendimiento de su voluntad. Y bueno, pues hay que hacer su voluntad por fe. La fe no es solamente creer, la fe es obedecer. Creo, obedezco, esos son los pasos que se dan. Dios está a tu favor. Si tienes adversidades, y quizás todos las tenemos, eso no significa que Dios no esté a tu favor. Lo que significa es que al pasar esas adversidades vas a crecer
y te vas a fortalecer en carácter. Tus palabras van a ser distintas. ¿Por qué? ¿Sabes en qué se distingue el favor de Dios? En tu vocabulario, en tu carácter, en tu comportamiento y en lo que sucede alrededor de tu vida. Ahí se distingue que Dios está contigo. Mucha gente en el problema dice es que Dios está conmigo, pero jamás se han dado una cita con Dios, jamás están gozando de la presencia de Dios, no lo están buscando, no están entendiendo sus propósitos. ¿Cómo puedes decir que Dios está contigo? Pero si tú has recibido la gracia, el perdón eterno, el amor eterno de manera inmerecida y ahora estás caminando en esa gracia, en el conocimiento, estás creciendo en las cosas de Dios, entonces para ti es el favor de Dios. Para ti es el favor de Dios. No vamos a caminar los restos de nuestros días como a la aventura, como a ver qué pasa, como a ver qué sucede. Ciertamente pueden pasar cosas difíciles, pero siempre Dios a nuestro lado, siempre Dios alentando nuestro corazón, siempre Dios ayudándonos a levantarnos, a brillar, a resplandecer a través de Cristo. Un último pasaje de la Escritura y finalizo esta prédica. Salmo 23:6. Ciertamente, fíjate lo que dice los labios del rey David. El favor lo puedes distinguir por cómo habla la gente. Tú distingues si camina en el favor de Dios. El favor lo puedes distinguir con el carácter de la persona, pero también el favor se distingue con el comportamiento de la persona y lo que ve suceder alrededor de él o ella. Aunque te he dicho entre paréntesis, en ocasiones cuando Dios prueba parece que no hubiera favor, pero lo hay de cierto, para que la vida vaya adelante, para que la vida sea plena aún en las circunstancias difíciles. Pero ese hombre David dice, ciertamente el bien y la misericordia es una palabra que toda la iglesia apropiamos, que toda la gente apropiamos, pero tenemos que vivirla. La memorizamos, la tomamos, tenemos que vivirlo. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Decía David, el bien y la misericordia me seguirán cuando todos los días de mi vida. No es que ahora sí y ahora no, no es que ayer me salió bien, hoy me salió mal, pasado mañana a ver cómo sale. No, es la gracia, es el favor de Dios sobre tu vida, reposando sobre tu vida, para que lo que hagas sea prosperado, para que tú seas bendito en tu entrar y tu salir, para que tu canasta sea bendita, para que toda la cena esté bendecida, para que tu casa esté bendecida, para que tu vida bendiga a los demás, para que camines rodeado del escudo de Dios. El bien y la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Y en la casa de Dios morarás para siempre. Un día estaremos en la eternidad con Dios, pero también aquí. Casa tiene que ver con la presencia de Dios, pero también casa tiene que ver con tu propia persona, pero también tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con su templo, tiene que ver con su presencia principalmente, para estar con Él todos los días de mi vida para siempre. El favor
te hace sobresalir. Porque hay un sello del Espíritu Santo. Cuando tú entraste a la gracia, el sello del Espíritu Santo te marcó. Literalmente te marcó como su propiedad. Somos propiedad de Dios. Y cuando eres propiedad de Dios, Él te defiende. Él te ayuda a prosperar. Pero si estás entendido en su voluntad y estás caminando en esa voluntad de Dios. El rey David decía que el favor de Dios hacía que sus enemigos no pudieran prevalecer contra él. Eso es favor de Dios. Eso es favor de Dios. Por la fe podemos esperar las bendiciones de Dios. Por la fe podemos esperar las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana. Por la fe podemos vivir conforme a la gracia de Dios, caminar en esa gracia. Y por la fe obtenemos, recibimos, vivimos en el favor de Dios. Cierra tus ojos. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos en este momento. Y dile, gracias Dios, que eres rico en misericordias, que eres rico en gracia, las riquezas de tu gracia, que eres rico para con todos al darnos tu favor. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Dios, por todo lo que haces a nuestro favor. Bendito seas para siempre. Si tú crees que tienes mala suerte, dile a Dios, lo he hecho fuera de mi vida, ese pensamiento. No más en mi vida. Yo soy un bendito de Dios, una bendita de Dios. Yo soy un favorecido de Dios. Si tú dices, las cosas no me han salido bien por tiempo, en el nombre de Jesús, ahora vuelve a echar tus redes, pero como bajo la indicación en la voluntad de Dios de que eres un favorecido de Dios. Padre, te agradezco. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame a caminar en tus propósitos, Padre, en Cristo Jesús. Señor nuestro, ayúdame, Dios. Quiero mencionarte en el aspecto de la gracia, todos sus atributos de Dios, todos los atributos de Dios se caracterizan por las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Por ejemplo, su santidad. Tiene que ver con las riquezas de su gracia que la derrama a nosotros. Su amor tiene que ver con las riquezas de su gracia, que es perdonador. Tiene que ver con las riquezas de su gracia. Todos los atributos. El Señor te bendiga abundantemente. La paz de Dios sea contigo, su amor, su gracia, ¿verdad? El Señor te bendiga abundantemente.